Yo creo que si Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos, ¿sí? Nos dio la oportunidad de ser llamados hijos, pero tenemos que hacer algo. Hay cosas que tenemos que hacer, tenemos que cumplir, ¿sí? Con algunos deberes para exigir los derechos después de ser hijo. Como ser hijo, podemos recibir beneficios de nuestros padres, ¿sí? Imaginemos que la esperanza es algo que nosotros tenemos que esperar en Dios, pero una de las claves también es que Dios espera algo de nosotros. Por eso yo siempre digo que Dios es un Dios recíproco. De hecho, Dios bendice a los que les bendicen. ¿Sí? Dios va a prosperar a aquellas personas que no tienen problema ni inconveniente con darle a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Así como nosotros cumplimos con el sistema, tenemos que cumplir con Dios. Pero esto tenemos que crecerlo, lo tenemos que hacer vital en nuestra vida, porque la esperanza tiene que ser una forma de vivir para cada uno de nosotros. La esperanza tiene que ser un arma vital, porque erradicando todo, o sea, todo se erradica teniendo una esperanza, enfocándonos en algo. Abraham, hoy hablamos de Abraham después de tanto tiempo, pero él se mantuvo, él creyó en la palabra que Dios salió a decirle, lo que Dios le prometió, él en algún momento calculo yo que habrá flaqueado, pero sin embargo, lo más importante, y esto es lo que más a mí me trastorna, por así decirlo, es que Abraham nos vio a cada uno de nosotros. En eso que él formuló, en lo que Dios le formuló en él, en lo que Dios depositó en él, Dios Abraham a cada uno de nosotros nos vio. Me vio a mí, lo vio a usted, desarrollando y yendo y dándole el blanco en Diana. O sea, llegando a donde tenemos que llegar. ¿Sí? Pero también quiero decirle otra cosa. Así como Dios espera algo de nosotros, Satanás, el diablo, el infierno espera que nosotros erremos. El infierno espera que nosotros erremos. Nosotros, bueno, estamos acostumbrados a escuchar de que el infierno no tiene nada que hacer en nosotros. Pero si nosotros le damos lugar, si nosotros no nos enfocamos en lo que nos tenemos que enfocar, verdaderamente el infierno sale ganando. De hecho, le digo una cosa, a Jesús mismo, el mismo infierno, Satanás, el diablo, se le presentó a él una vez que empieza su ministerio y lo tenta, y lo lleva a la tentación, lo quiere tentar contra su vida, ¿sí? Pero fíjense, una guerra se forma una guerra de palabras, ¿sí? Una guerra de palabras, pero sin embargo Jesús lo tenía muy claro. Jesús lo tenía muy claro porque él tenía una comunión con Dios. Él sabía dónde iba. Él tenía la esperanza depositada en la humanidad. Jesús mismo sabía que si él vencía la muerte, hoy nuestros pecados iban a ser ejecutados. O sea, nuestros pecados iban a ser perdonados. Ahora, nosotros, como bien sabemos, como bien nos enseña la Escritura, como nos han adiestrado a través de los discipulados, a través de la radio, de las personas que predican aquí en la casa, nosotros hemos entendido de que no vamos a morir como Jesús, crucificado. Vamos a tener que morir en otras áreas. Pero porque Él ya venció la muerte. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos 3 tipos de fuerza, ¿sí? Tenemos la física, la fuerza anémica y la espiritual. La más importante va a ser la espiritual, porque esa es la que nos va a llevar a conmover al invisible, así como lo hizo este hombre. Imagínense de que nosotros, por eso Dios nadie dice que nadie vio su rostro, ¿sí? Pero tenemos que, ¿cuál es nuestro anhelo? Subir a la sobresencia, estar en su casa y convivir con Él. De hecho, lo vamos a ver. Pero tiene que ser algo que nosotros lo anhelemos. Si no lo anhelamos, o sea, ¿y cómo lo representamos? Ejecutando. O sea, dijimos que la esperanza tiene que ver con la fe. Y dice que la fe sin obra está muerta. Entonces hay una tarea que debemos desempeñar. Hay algo que Dios hoy acá nos está congregando, nos ha juntado. Si usted está aquí es porque Dios quiere hacer algo con nosotros.
A lo mejor usted conoce la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted tiene experiencia predicando la palabra, evangelizando en la calle, pero yo creo que hoy Dios quiere formular algo o dar la clave para que nosotros se la demos a otro, ¿sí? Nosotros somos herramientas, los cuales nos ponemos en la mano de Dios para que otras personas puedan venir a sus pies. Anoche decía el evangelista, pero una verdad que está más claro que el agua. Nosotros nos debemos a la gente. De hecho, Jesús no sería Jesús si no fuese por la gente. Jesús, ¿cómo se hace? O sea, yo creo que es el hombre más conocido mundialmente, porque murió crucificado. ¿Qué otro hombre murió de esa misma manera? Ninguno. Pero ¿cuál era el fin? Morir por los pecados del mundo, ¿sí? La responsabilidad de él éramos nosotros. Ahora, si nosotros no lo tomamos, Dios no puede ayudarnos a nosotros. Nosotros no vamos a poder dar nunca en la diana. ¿Por qué? No sé por qué, bueno, no sé por qué hago énfasis en los sentimientos. Porque es algo que es difícil de quitar en nosotros. Es difícil de morir al sentimiento. Uno no se tiene que convertir en una piedra y decir, no me importa más nada del mundo. Pero sí, a través del Espíritu de Dios, a través de las promesas de Dios, sí lo que podemos hacer es esperar. Abraham esperó. Dice, creyó esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque él a la edad de casi 99 años tuvo su hijo biológico, el hijo de la promesa. ¿Sí? Entonces, ¿tendremos que esperar cada uno de nosotros? ¿Tendremos que ser pacientes para que nuestro familiar llegue a los pies de Cristo? ¿Tendremos que erradicar el sentimiento si los hijos no están a nuestro lado sirviendo a Dios? Pero primeramente yo creo que Dios quiere que nosotros veamos y estemos completos para poder dárnoslo. Nosotros entendemos de que hay padres cuando hay hijos, o sea, un padre se transforma en padre cuando hay un hijo. Entonces, esto en cuanto en los dos ámbitos, en lo biológico y en lo natural, pero en lo biológico y en lo espiritual. Pero en lo espiritual Dios no nos puede devolver a los hijos, cuando que a lo mejor no hemos sido buenos padres. Por ejemplo, muy rápidamente le cuento, mis padres cuando llegaron al Evangelio, de hecho fue una forma muy drástica de cómo llegaron, porque yo me había muerto, verdaderamente. Me había caído de un altillo y quedé sin signos vitales. Mi padre había conocido un pastor hacía 2 días atrás que le había hecho recibir a Cristo porque si no dejaba de fumar se iba a ir al infierno. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios que fue de esa manera. Dios señala a los hombres en el momento y en el tiempo correcto. Miren, hoy si nosotros predicamos ese tipo de evangelio, lo que vamos a tener es la iglesia vacía. Pero en ese momento el hombre lo encuentra a mi padre y le dice, si no dejas de fumar, te vas a ir directamente al infierno, recibí a Cristo. Bueno, dijo, mi papá se pensaba, no sé, pensaría en ese momento, iría, no sé, abriría una puerta y lo tirarían ahí en el momento. Recibe a Cristo, a los 2 o 3 días, tengo ese accidente. Y mi padre le hace una promesa a Dios. Mi papá le hizo una promesa a Dios. Si es por mí, déjamelo. Si es tu voluntad, llévatelo. Si es por mí, déjamelo. Si me lo dejás, yo te prometo que te lo hago que te sirva. Te prometo que te sirva. Él te va a servir. Vuelvo a la vida en el hospital, después de casi 30 minutos. Era Dios. Fue Dios. Y en el mismo hospital conocemos, en aquella época hubo un gran mover en Argentina, ¿sí? En la época de los 80. Hubo un gran mover evangelista, el Espíritu Santo se movía de una manera increíble. Y en el mismo hospital, en la cama de al lado, había un muchacho que era sordomudo, ¿sí? Y la madre había hablado con mi mamá y había una campaña de un hombre, de un evangelista, Carlos Alancondia, una eminencia en aquel momento, sigue siendo, ¿no? Y bueno, o sea, no era casualidad, si mi papá había conocido a Dios, yo como que había resucitado, ¿no? O sea, me había conservado la vida, entonces mis padres decidieron ir. Y empezamos a ir a la iglesia, ¿sí?
Yo vi un milagro recreativo con el muchacho que estaba al lado mío, que empezó a escuchar y a hablar. Fue increíble, eso me dejó señalado. ¿Qué quiero decir con esto? A los pocos años mis padres se quitan de la iglesia. Por consecuencia dejo de ir. Pero yo creo, mire, la esperanza, ¿por qué le digo que Dios tiene una esperanza en nosotros? Porque yo creo que Dios tenía una esperanza con mi vida. Sí, tenía una esperanza con mi vida porque años después, Dios siempre estuvo guardándome, estuvo llamándome poquito a poco. Yo me acuerdo que era adolescente, hacíamos con un grupo de malos amigos, hacíamos en el área de la delincuencia. Y yo le decía a Dios, pues conocía ya de Dios, no un poquito, le decía que me guardara, que me dejara hacer cosas malas. ¿Ve por qué le digo que tenemos que ordenar nuestras ideas? ¿No? O sea, la intención estaba bien, que yo quería hablar con Dios para que yo me proteja, pero para hacer el mal. O sea que no había coincidencia ahí. Ahora bien, fíjese por qué le estoy hablando de lo que Dios hace con mi padre. Dejo de ir a la iglesia, Dios me encuentra en la calle a través de un pastor, me da una palabra, que yo sabía que era Dios porque había un fuego dentro mío. En aquel momento yo ya estaba con mi esposa, o sea que no hace años, pero no hace tanto. Y yo sabía que era Dios, y Dios me estaba guardando, Dios me estaba llamando, me estaba persiguiendo. Había momentos, yo siempre lo cuento, había momentos que quería robar, quería hacer algo y me acordaba de la escuela dominical. Sí, por eso en la fiesta de los niños a mí me entra algo hermoso porque los niños son señalados con esas reuniones. Y yo me acuerdo de que había una canción que me trastornaba y me decía, cuida tus manos, lo que hace. No podía robar. No me podía portar mal. Pero es increíble. ¿Por qué? Porque la esperanza preserva a los hombres. Preservó la vida de Abraham. La vida de Abraham no, la vida de José y de Caleb. La preservó porque muchos años después, lo tengo por aquí, muchos años después dice que ellos se mantuvieron. ¿Sí? Que Caleb, se mantuvo con el mismo vigor, pero por las promesas que le había hecho ¿quién? Su padre Moisés. ¿Sí? Mire, cuando Dios sale en mi encuentro, cuando totalmente me decido de venir a la casa de Dios, le cuento a mis padres. De hecho, había gente que ni siquiera estaba del lado de Dios, no tiene nada que ver con Dios, me decía, pero si vos hace muchos años atrás me contaste que ibas a una iglesia, ¿por qué no volvés a la iglesia? Y yo le decía, no quiero saber nada con la iglesia. No quería saber absolutamente nada con la iglesia. Pero sin embargo Dios utilizaba a esas personas que no hacen nada que ver con lo de Dios, o sea, todo lo contrario. Y me decían, pero anda a la iglesia, que es el lugar en donde de donde tú saliste. Hasta que, bueno, hice caso, la verdad, y vine aquí, llegué aquí. Gloria a Dios por eso, ¿no? Y a raíz de que yo llego aquí, empiezo a predicarle nuevamente a mis padres, a decirle, mirá, me encontré con esto, ¿sí? Y ahí me doy cuenta de que mi madre siempre tuvo esa esperanza de que yo hablara con Dios. Ella en su error, me acuerdo, me decía, buscá, papá, buscá de Dios, buscá al Señor. ¿No hay una iglesia cerca de tu casa? No hay. No quería. Ella por internet buscaba. Me dice, mirá, te vas al centro, vivía en otro lugar, te vas al centro en tal calle, había una calle llamada La Paz, en un pueblito acá cerca, y me decía, ahí hay una iglesia. Mira, por escucharte nomás voy a ir. Voy y decía, atendemos solamente jueves por la tarde. Y yo creo que era un fin de semana, era un viernes, un sábado. Increíble. ¿A qué voy con esto? Verdaderamente que la esperanza, cuando una persona tiene esperanza, la verdadera, la genuina, Dios conserva. Dios conserva la vida de los hombres, conserva la vida de las mujeres. Mire, hay gente que ha tenido esperanza en nosotros. Yo no sé, en los que están aquí. A lo mejor gente que no ha nacido en una cuna de evangelio
Y gente que aún por nosotros, miren, nosotros todos los días a las 6 de la mañana venimos acá a orar por otros, por los nuevos. Oramos por los nuevos como si estuvieran, pero no están. Pero nosotros lo vemos o no. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Sí? Oramos, salimos a predicar. Vamos a predicar, no pasa nada, vamos a predicar y a lo mejor nos desgargantamos. Mire, yo tengo poca voz. Pero sin embargo, lo vemos. ¿Vienen los frutos o no vienen los frutos? Llegan. No en el momento que nosotros queremos, en el momento que Dios lo dispone. Porque a lo mejor no está preparada esa persona para escuchar ese tipo o ese nivel de palabra. Porque a lo mejor nosotros no estamos preparados para recibirlo. Pero créame que la esperanza, mire, hay gente, yo creo y estoy convencido de que si hoy yo estoy acá, es porque alguien oró por mí, en algún lugar del mundo. Seguro, por su vida misma. Alguien ha tenido que orar. Nosotros mismos hemos orado por personas que no hemos conocido y hemos salido a trabajar, por ejemplo, con Daniel, y nos la hemos encontrado, pero mire, la gente viene a nosotros. ¿Te acordás, Dani? En la calle, ¿cómo se llama? Calle Quemada. Calle Quemada, mire qué nombre tan drástico. En Calle Quemada estábamos parados con Daniel y la furgonetita, y se acerca un hombre. Y le digo a Dani, a este lo vamos a ganar para el Evangelio. Un desafío. No lo ganamos ese día. No lo ganamos ese día. Al año siguiente. Increíble lo que hace Dios, ¿no? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor porque la verdad que se merece toda la gloria. Porque no nos damos cuenta muchas veces de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros y sin embargo, sin darnos cuenta merecemos los que nos dio. ¿Por qué? Porque no nos enfocamos en esa esperanza. Mire, tengo muchísimo para hablar. Como les dije, se me borró todo el ordenador y menos mal que lo tenía en un papel. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, quiero ir al Salmo 121, por favor. ¿Por qué es tan importante esto? En el 3. ¿Por qué es importante? La esperanza no solamente la vamos a formular nosotros, Dios nos va a dar la idea, pero va a tener que, tenemos a alguien, tenemos algo que aceptar nosotros para que podamos dar en el blanco con la esperanza correcta, ¿sí? Por ejemplo, en el Salmo 121.3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Si pincha ahí en el 3 y vamos a Leword, busque la palabra guarda. En el 3, guarda. Lo puede poner en... Dice, mire lo que significa la palabra guardar, guarda, ¿sí? Que es la palabra llamar, yo sé que usted lo sabe, la raíz primaria es esa, ¿no? Mire, dice guardar, dice generalmente proteger, cuidar, advertir, guardar, atesorar, celebrar, centinela, conservar, mire lo que hace la palabra guardar, considerar, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer, encargar, esperar, espiar, guarda, guardador, guardián. Bueno, vamos al lío. Mantener, meditar, observar, pastor. Mire quién es el que nos guarda. Un pastor, un hombre. Hablábamos noches anteriores con Daniel, hablábamos del espíritu del hombre, ¿no? Hablábamos del buen espíritu, ¿sí? Hablábamos del salmista de David, que él le pedía a Dios que le decía al Señor, le pedía por favor, en el Salmo 143, 10, perdón. Mire, esto lo vamos a tener ahí. En el Salmo 143, 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. ¿Sí? Acá hay un reconocimiento. Dice, enséñame... en la TLA, por favor, si es posible. Ya no me sonaba... Qué lindo esto de poder compartir la palabra con hermanos también. Le insto a que
Si usted no tiene su programa de radio, hágalo. Hágalo porque son noches muy lindas, tardes muy lindas que nos sentamos alrededor de la palabra puntualmente a ser edificados. Mire, tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga, ¿sí? Dice, permite que tu buen espíritu me lleve a hacer el bien. Sabemos que acá la palabra espíritu está con minúscula, está hablando del espíritu de un hombre, ¿sí? Permíteme que tu buen espíritu, Él ya depositó, Él ya señaló a un hombre con ese espíritu, con el buen espíritu, el espíritu correcto, ¿sí? Para enseñar. Ese espíritu es el espíritu de la palabra guardar, llamar, el pastor. Ese es el espíritu. Lo digo para también la gente que nos está escuchando a través de la radio, a través del Facebook. Tiene que entender que hay alguien, ¿sí? Así como hablábamos recién de que hay alguien que ha velado por nosotros, que ha orado por nosotros para que nosotros lleguemos, ese alguien también tiene su buen espíritu, ¿sí? Entiendo, por ejemplo, entiendo en las promesas que Moisés le deja a José y a Caleb. Mire, vamos al Salmo 25-21. Le voy a poner quinta a fondo porque el tiempo apremia, ¿sí? En la Reina Valera. Integridad y rectitud guarden, dice, me guarden, porque en ti he esperado, ¿sí? En integridad y rectitud tiene que haber alguien formulado en estos dos parámetros. Integridad y rectitud, me guarden, ¿sí? Decíamos que la esperanza es conservadora, es guardadora. La esperanza es lo que va a mantenernos, ¿sí? De hecho, Dios ha tenido una esperanza con lo que le acabo de decir, le voy a hablar de mí. Dios tuvo una esperanza conmigo para que yo llegara y hoy podía dar un mensaje. Por eso no he podido morir, no he muerto antes. Me habrán perseguido, me habrán querido matar en algún momento, pero sin embargo, Dios tuvo esperanza de que este momento llegara. Así como Dios la tiene, nosotros la tenemos que tener. Pero no ignoremos lo que le dije anteriormente. No ignoremos que el infierno tiene esperanza de que erremos en el blanco. Tenemos un deber que hacer. Tenemos que enfocarnos, reenfocarnos, redireccionar nuestra vida. ¿Para poder qué? Para poder cumplir y para ser guardado, ¿sí? Porque en ti he esperado, la espera de la esperanza, ¿sí? Mire, vamos al libro de... Mire, vamos al libro de Josué 14:6. Mire, y los hijos de Judá, dice, vinieron a Josué en Gilgar, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneceo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Lo vamos a decir hasta el 9, lo vamos a leer hasta el 9. Dice, yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Miren lo que es no tener la esperanza correcta. La esperanza va por impartición, hermano. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque la esperanza se imparte. Si yo no tengo un relacionamiento, Jesús tenía un relacionamiento con su Padre. Él mismo decía, nadie va a ir al Padre si no es por mí. O sea, había una fusión. Mire, yo quería tocar justamente eso, pero bueno, anoche hablaba de la unidad del evangelista Germán. Tiene que haber una unidad, una función. Mire, él tenía el corazón, o sea, un corazón correcto, ¿sí? Porque dice, y yo traje noticia como sentía en mi corazón, pero, hay un pero ahí, dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Importantísimo. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra
que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Acá está hablando Moisés, ¿sí? El padre de este hombre, ¿sí? Y fíjense que este hombre cumple con el cometido porque tenía su corazón. Según sentí en mi corazón, los otros no veían lo que Moisés veía. De hecho, quiere que le diga una cosa, el hecho de no tener una esperanza correcta, el hecho de no esperar, o por ejemplo, de no aceptar ese guardador, ese pastor, mire, en el desierto murieron miles. En el desierto murieron miles de personas, ¿por qué? Solamente por pensar lo que Egipto le daba. Egipto le daba de comer, ¿sí? Le daba de vestir, pero no le daba una libertad. La esperanza mal formulada lo que nos va a llevar a nosotros es a desfallecer. Dice que hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Los trajo, los tiró abajo. Los tiró, los ejecutó, los mató. Hubieron hombres que no trajeron el reporte correcto. Lo más importante es lo que dice, que Moisés juró diciendo que ciertamente la tierra, ¿no?, que ellos habían visto, se la iba a dar por herencia. Mire, para ir terminando, yo quiero que usted sepa de que la herencia, esta casa tiene una esperanza y se llama visión, ¿sí? Josué y Caleb, para resumir el tema, Josué y Caleb hablaban de la tierra prometida, ¿sí? Es una tierra de paternidad. Una tierra de paternidad, una tierra que no iba a dar por heredad, ¿sí? Esa tierra, o sea, no iba a dar el padre que ellos, porque solamente 2 aceptaron lo que Moisés dijo. 2 hombres, ¿sí? De todo un pueblo. Solamente 2 tenían el corazón correcto, trajeron el reporte correcto, vieron lo que su padre vio. Y si hoy Dios te trajo, Dios te hizo escuchar o te hace estar adelante de un receptor, es porque Dios quiere entregarte una herencia. Pero para entregarte esa herencia, a donde va encapsulada la esperanza, tenés que aceptar un padre, tenés que aceptar el guardador, ese pastor que habla el Salmo 121:3. El que te guarda, ¿sí? Dice que no se dormirá. O sea, y habíamos hablado en un principio que la palabra dormir, ¿sí? La palabra dormir era lo que habían dormido en Cristo. ¿Por qué digo esto? Mire, esto lo escuché del apóstol Alberto. Dios va a hacer lo imposible para que, o sea, la esperanza que Dios tiene depositada en cada uno de nosotros, Dios va a hacer lo imposible para que llegue. Los únicos que nos podemos trabar, los únicos que no lo podemos ejecutar somos nosotros, nuestro pensamiento. Fíjense una cosa, habían matado a Jacob. Perdón. Sí, el ángel se le aparece a Pedro y Pedro estaba durmiendo. Después de que habían ejecutado a su compañero. ¿Cómo una persona puede dormir? Sabiendo de que estaba en riesgo su vida. Pero ¿sabe qué es lo que este hombre lo hizo descansar, tener paz? El cumplimiento de la palabra. Jesús le había dicho, Pedro, cuando tú seas mayor, cuando tú seas viejo, te van a querer llevar, creo que lo tengo por aquí, se lo voy a decir textualmente. Es que no, lo perdí cuando se me borró el el ordenador. Pero mire, lo que lo mantuvo tranquilo a Pedro fueron las palabras de Jesús. La palabra de un padre, el que lo había paternizado en ese momento. ¿Sí? Le había dicho, Pedro, cuando seas viejo, te van a querer llevar a lugares que no vas a querer ir. Era imposible que lo matasen, porque Jesús ya le había dicho de que cuando tú seas viejo, o sea que era pronto para morir.
Él era joven, él tenía que cumplir con el propósito de Dios. Yo creo que en esta mañana, Dios va a hacer lo imposible y va a hacer todo lo posible. Esa es. De cierto digo, cuando era... Ahí está. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñirás, dice, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirás a otro y te llevará a donde no quisieras. Mire lo que le está diciendo. Si nosotros lo vemos superficialmente no nos damos cuenta, pero sin embargo volvemos a la Escritura en donde lo fueron a buscar y él estaba durmiendo en paz. Él estaba descansando cuando lo tiene que despertar un ángel, inclusive. Eso es lo que, mire, Dios no importa la circunstancia que tú estés viviendo, lo que importa es que te mantenga en esperanza contra esperanza. Si Dios hizo una promesa en tu vida, si Dios ya te habló, no espere que te vuelva a hablar. No espere que Dios se levante de nuevo, te mande un ángel y te vuelva a hablar. Ya lo que habló, lo habló. Ahora nosotros somos los ejecutores, los propulsores para llevar a cabo lo que Dios habló un día. ¿Sí? Caleb dice que ya tenía una edad avanzada, tenía 40 y pico de años cuando lo mandaron a reconocer la tierra. Pero había pasado otros 40 años más, cuando él pudo ejecutar y conquistar la tierra que le había mandado Moisés. ¿Qué te quiero decir con esto? Que un padre va a ser el que te va a hacer entrar a la tierra prometida. Un padre va a ser el que va a ejecutar junto con tus decisiones la esperanza, la que Dios depositó en tu espíritu. Amén. Yo quisiera, si me puede acompañar la hermana con el teclado. Vamos a ir terminando porque considero de que si hablamos más vamos a dar otra información, y lo que quiero que quede en tu corazón es que tenemos que decidirnos a alinear nuestra esperanza con la esperanza que ya le dio Dios a nuestro Padre. Nosotros tenemos una casa, esta casa de Dios tiene unos padres, nosotros hemos aceptado lo que Dios le dio primeramente a ellos. Y a raíz de lo que Dios le dio a ellos, nosotros hoy podemos ejecutar lo que Dios tenía preparado con nosotros. La verdad que quedo persuadido de lo que Dios había conservado en mi vida. Podría no haberlo escuchado a Dios, ¿sí? Pero me hubiese perdido esto. Yo creo que Dios con tu vida quiere hacer algo grande. Dios quiere, primeramente, como hizo Caleb, tener un corazón correcto para traer el reporte correcto, la vida que Dios nos va a asignar en un futuro. Mire, si hay una cosa que tenemos claro en la gente, el problema de en la gente no es creer en Dios, porque todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios, todo el mundo sabe que existe Dios. Pero el problema de las personas cuando llega el Evangelio es creer en el Moisés, en el guardador, en el pastor, ¿sí? Ese que aparece en el Salmo 121:3, que es el que nos guarda. Ese es el problema de la gente. El entender de que hay una persona, un buen espíritu, como dice el Salmo 143:10. Un buen espíritu guiador, el espíritu que enseña. ¿Sí? Yo creo que ese es el problema de la gente, pero para eso estamos nosotros. Los que hoy hemos venido aquí a la presencia del Señor. Porque yo creo que hoy tiene que quedar claro de que debemos enseñar la esperanza. Tenemos que proyectar a las personas. ¿Sí? Dios ya asignó un Moisés para tu vida. Dios ya lo tiene asignado. Esta casa lo tiene. Donde quiera que te encuentres,
en el lugar que te encuentres, en la ciudad que te encuentres, Dios tiene asignado un Moisés para tu vida, para que se haga todo conforme a lo que Él ya había dicho para tu vida. Nos vamos a poner de pie para poder sellar esta palabra. Amén. Yo sé que nosotros necesitamos de cosas materiales. Eso viene solo. Dios no nos quiere entregar lo material. Yo creo que lo que Dios quiere entregar en este tiempo, es un Moisés. Dios quiere entregar un Moisés a las personas. Y si bien tú lo conoces, entiendes de que hay un Moisés en tu vida, quiero que en esta mañana, a lo mejor, si no te funciona el Evangelio, puede ser porque no lo hayas reconocido como ese Moisés, como ese guardador, como ese padre, como ese buen espíritu que enseña. Para que te funcione el Evangelio, yo creo que tienes que reconocerlo para que pueda efectuar la palabra en ti algo, para que te puedas encaminar. Josué y Caleb hablaban de la tierra prometida, ¿sí? Donde fluía la leche, donde fluía la miel. Esa tierra es una tierra que la obtuvieron ellas por herencia, pero primero tuvieron que aceptar esa paternidad, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú enviaste, Dios mío, ese Moisés a nuestra vida. Papá, y si en algún momento, Dios mío, no hemos reconocido, Padre, esta es la mañana en la cual queremos reconocerlo. Queremos reconocer de que no habíamos enfocado nuestra esperanza, que nos faltaba ese Moisés, Padre Santo, para que nosotros podíamos dar en la diana. Necesitábamos, Padre Santo, escuchar esta palabra para poder entender de que nuestra esperanza no era lo que precede, lo que se muere, lo que tiene fecha de caducidad. Padre, reconocemos primeramente de que tú eres el Todopoderoso, que tú eres nuestro Señor y también nuestro Salvador. Padre, y nos comprometemos, Señor, a escuchar esa voz. Nos comprometemos, Dios mío, a que nuestra esperanza crezca para ser como tu siervo Abraham, para poder mantenernos en esperanza contra esperanza. Padre, bendecimos tu nombre en este día. Bendecimos todas esas promesas que tú hiciste, Dios mío, incluyendo esas promesas que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son nuestros padres por la fe, papá, que ellos fueron los pioneros, fueron los que creyeron en ti y que nos vieron a uno a nosotros en este tiempo, en este siglo, en este momento, Padre. Sin esa fe, Padre Santo, sin la esperanza de ellos, hoy no estaríamos aquí. Bendecimos tu nombre, Rey de la Gloria. Bendecimos todo aquello lo cual diseñaste para que nosotros llegásemos, papá. Aumenta, Padre Santo, la esperanza en mí. Dígaselo así. Aumenta mi esperanza, Padre Santo. Aumenta la esperanza, Padre Santo, para poder llegar a otro. Para poder, Padre Santo, dar en el blanco. Para llevar a otros a quedar en el blanco. Tú me elegiste para este tiempo. Tú me elegiste, Padre Santo, para que en algún momento mi buen espíritu pueda enseñar a otro. Yo bendigo tu nombre, Padre Santo. Bendigo las vidas, Padre, que hoy nos están siguiendo, nos están escuchando, los que están presentes, Señor. Y declaro que esta palabra va a traer una llave para el futuro. No muy lejano, pero para el futuro de cada vida. Que haya entendido de que el guardador me va a llevar a dar en el blanco. Bendigo tu nombre, Señor. En el poderoso nombre de Jesús.
Amén. Amén. Y amén. Y en esta misma atmósfera vamos a bendecir la palabra a través de nuestras ofrendas. ¿Sí? Papá, bendigo la ofrenda de tu pueblo, Señor. Bendigo la prosperidad de cada uno de ellos, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, Señor, y bendecimos todo lo que va a venir a las manos de tu pueblo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso a la palabra.